Hola, buenas tardes. Este es el penúltimo video de esta asignatura que se refiere a un concepto que nosotros usamos bastante en aguas subterráneas, que es el concepto de vulnerabilidad y el concepto de riesgo. Esto está asociado al tema de contaminación principalmente. Voy a compartir pantalla para arrastrar la imagen. Bien, el concepto de... Voy a invertir el orden de lo que dije recién. El concepto de riesgo. El riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento indeseado. Por ejemplo, podemos tener el riesgo de que ahora que me estoy rascando la nariz en este minuto, me puedo empezar al dedo en el ojo. Es una tontera, pero ese es un riesgo, entonces tengo que rascarme la nariz. ¿Cierto? La verdad es que es un ejemplo bastante infantil, pero en la vida tenemos siempre muchos riesgos. Y muchas de nuestras decisiones van a estar basadas en reducir el riesgo. Por ejemplo, miramos a ambos lados de la calle para cruzar la calle. Entonces reducimos el riesgo de ser atropellados. Si sigo, como me ha tocado ver en muchas partes, ver a un joven de la edad de ustedes, obviamente espero que ustedes no hagan eso, con el celular pegado y cruzando la calle sin mirar hacia los lados, o también gente que cruza dándole la espalda al tráfico. Eso es bastante insólito porque aumentan el riesgo. La vulnerabilidad sigue siendo el hecho de que ustedes lo atropellan un auto, ustedes no son, van a perder siempre. Por mucho que la persona, que el chofer pueda pagarle una indemnización, el golpe, el riesgo de la salud se lo llevan ustedes, en efecto. Entonces, en ese sentido, tenemos que considerar que el riesgo es la suma de la exposición más la vulnerabilidad. Siguiendo con el ejemplo de cruce de la calle, ustedes son vulnerables frente a un auto o un camión. ¿Cómo reduzco la exposición? Mirando a ambos lados antes de cruzar y no tener la cabeza pegada al celular, o peor aún, no darle la espalda al tráfico, como me tocó hace poco ver ahí, me dan ganas de pegarle bocinazos y hacer cosas para que aprendan. Pero bueno, la verdad es que también es complejo, porque hay gente que incluso hasta se molesta cuando uno le dice no sea pajarón, cuide su vida. Este pobre chinito que está aquí seguramente lo mandaron castigado, porque aquí podemos ver distintos tipos de riesgos en esta imagen. En primer lugar está el soldado que luego lo tienen castigado, porque aquí está él y aquí está el blanco. Entonces cuando yo puse esta foto, lo primero que me llamó la atención fue el riesgo que está teniendo este personaje, porque aquí están disparando. Lo segundo que después me di cuenta son las ventanas que están detrás del blanco. Entonces podemos ver que aquí hay doble riesgo. El riesgo de que le llegue un balazo a este personaje de acá, y el riesgo de que un balazo llegue a esta ventana. Entonces esto es un caso total y absolutamente inicial. Esto es algo que no debería ser, porque hay vulnerabilidad y hay posición. Entonces nosotros en la vida tenemos que tratar de controlar ambos aspectos. Quizás la vulnerabilidad es un poco más difícil de controlarla. Nunca le voy a ganar un auto, algo, a lo mejor para ganar el premio. Pero la exposición sí la puedo fijando con separado. En el tema de hidrología, en el tema de aguas subterráneas, esto es bastante importante y en el tema de diseño también. Porque cuando nosotros hacemos un diseño, lo que hacemos es minimizar el riesgo de que el diseño falle. Y eso es siempre un aspecto que debemos tener en cuenta. Entonces, el análisis de riesgo es algo que hacemos nosotros para estudiar qué eventos indeseables pueden ocurrir en la vía de un diseño que tenemos en un acuífero y tratar de minimizar la posibilidad, la probabilidad que puedan suceder. El análisis de riesgo se da en muchos aspectos. Se da en la industria, por ejemplo. El análisis de riesgo, de hecho, nació en la industria a causa de los accidentes y explosiones que había, sobre todo en la agroindustria en Estados Unidos, en los molinos donde acumulaban trigo y cereales. Era muy común el hecho de que habían explosiones porque el cereal genera un gas explosivo. Entonces, la técnica de análisis de riesgo nació formalmente desde ese punto. Pero nosotros, la pandemia y el uso de mascarilla que nos tiene tan aburrido, es una forma de reducir el riesgo de la salud.
el riesgo ambiental, de reducir la contaminación, y el riesgo de ecosistemas. Son algunos de los ejemplos que podemos tener. Como les digo, para reducir el riesgo tengo que reducir la vulnerabilidad por la exposición. En este caso, el ratón se consiguió un casco, no sé dónde, pero está tratando de esa forma de disminuir su vulnerabilidad. En Concepción podemos ver esta imagen que se ha repetido varias veces, por lo menos yo la he visto en 2004 y 2006, en que hay una inundación, por aquí hay una ciudad anciana, que está terminando buses, y vamos a ver la inundación de esta área producto de Ondaña. Entonces, aquí hay varios motivos que generan riesgo de inundación. En primer lugar, hay un tema hidráulico en este sector que genera un peralte de hidráulico río y incrementa el riesgo de inundación. Y por otro lado está la ubicación. Hay gente que vive y sabe que en algún caso de inundación se va a salir el agua y van a quedar con mucho de agua en esta zona. Eso es algo que están acostumbrados. Algunos desastres que ustedes a lo mejor ya no lo olvidan, pero que han sido emblemáticos, fue por ejemplo la inundación de Nueva Orleans. Con espanto vimos la información del efecto de un huracán Katrina, que mató a mucha gente, y el desastre que ocurrió en Nueva Orleans. Bueno, la verdad es que después cuando empezamos a ver, Nueva Orleans estaba jugando con fuego, porque la ciudad está prácticamente en su totalidad bajo el nivel del mar, y estaban protegidos por sistemas de dique de las inundaciones. Y todo este sistema, hecho por el ser humano, falló. Y al fallar el sistema, nos encontramos con inundaciones. Entonces, aquí hubo una excesiva confianza en el funcionamiento de los sistemas. En Chile tenemos otro ejemplo de una vulnerabilidad patente, que es el caso de la ciudad de Chaitén, que se construyó y se desarrolló a los pies del volcán Chilica en nuestro registro histórico había hecho erupción. El volcán Chaitén no teníamos ninguna evidencia de erupción, pero hizo erupción y generó un evento importante que prácticamente destruyó la ciudad de Chaitén. Y podemos ver en ese caso todo el efecto que hubo y definitivamente la ciudad de Chaitén es vulnerable. Han habido muchos ejemplos de ciudades afectadas y poblados, como lo que pasó en la Villa de Santa Lucía, que está ubicada en un lugar que tiene alto riesgo de aluviones. Lo mismo que pasó con la aluvión en Chañará en Chile. Entonces, podemos ver que existen distintos tipos de riesgos y asociado a la hidrología vamos a tener riesgos de inundación, pero también riesgos de contaminación. Y en el caso de agua subterránea, el riesgo de contaminación es particularmente importante porque los sistemas de aguas superficiales tienen una capacidad natural de depurarse por la turbulencia que hay en el flujo de aguas superficiales y el ciclo propio de las velocidades que estamos hablando. El sistema tiende a depurarse, pero en aguas subterráneas las velocidades son muy lentas, muy turbulentas, y es muy difícil que el contaminante salga. Por eso es particularmente importante. Y por esa razón, en mucho de la literatura y en muchos de los planes de ordenamiento territorial, lo que nosotros estudiamos es la vulnerabilidad del sistema de agua subterránea, o sea, qué tan propenso es un sistema de agua subterránea a contaminarse. Ahora, ¿cómo estudiamos la vulnerabilidad de agua subterránea? Bueno, lo que hacemos es aplicar metodologías estándares para poder comparar cosas que a lo mejor no son tan comparables, pero llevar a un indicador común nos permite hacer comparaciones. Entonces usamos indicadores de vulnerabilidad de agua subterránea. La definición de vulnerabilidad, vamos a tener dos tipos de vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la facilidad con que un contaminante puede llegar al acuífero y va a ser una vulnerabilidad intrínseca que depende del general del acuífero y una vulnerabilidad específica que se asocia al riesgo, dado un cierto contaminante, porque facilidad puede llegar a contaminar el acuífero. Nosotros aquí vamos a hablar de la vulnerabilidad. ¿Qué ocurre cuando un contaminante ingresa a un sistema? Vamos a tener algunos procesos que reducen la concentración de contaminantes. El primer proceso que siempre está es la dispersión.
La dispersión es el movimiento del contaminante y la dilución a raíz de que un contaminante, por ejemplo, en una gota de leche, eso es difusión, pero es básicamente lo mismo. Una gota de leche llega a la taza de café y inmediatamente se mezcla. Es un proceso que se llama difusión. La dispersión consiste en el mismo proceso, pero lo que mueve el contaminante no es la diferencia de concentración, esto sería en difusión, sino que es la turbulencia. Entonces la dispersión y en el caso de agua subterránea, más que la turbulencia, es la tortuosidad del medio. Capta esa palabra. ¿Qué significa que un medio sea tortuoso? Significa que si yo tengo partículas de suelo y tengo agua que viene moviéndose, esta agua puede moverse en esta ruta, o puede tomar esta otra ruta, o puede tomar a lo mejor esta otra ruta, y ahí se genera la dispersión. A eso se refiere la tortuosidad. Otro efecto es la retardación, que va a hacer que el contaminante quede atrapado por el suelo, normalmente en la zona radicular, producto de que las cargas eléctricas del suelo son normalmente cargas negativas. Muchos contaminantes tienen cargas positivas y quedan atrapados acá, o quedan atrapados aquí. Y después está otro proceso, que es la eliminación de los contaminantes producto de reacciones bioquímicas. En la zona radicular tenemos una gran cantidad de cosas que pasan. Hay muchas bacterias y también podemos tener efecto en el agua subterránea. Entonces estos procesos van a ir afectando, reduciendo la contaminación de agua subterránea de forma muy lenta. Esta parte de acá es súper importante. Mientras mejor sean las características del suelo, mejor la protección del agua subterránea va a estar dada por las características del suelo, por la participación. Entonces, para evaluar esto, aplicamos algunos índices. En general, llegamos a una regla en que podemos tener una vulnerabilidad del acuífero de mayor nivel a menor nivel y una carga contaminante de mayor nivel a menor nivel. Entonces, yo tengo una baja vulnerabilidad y una baja carga contaminante, es muy probable que el acuífero esté en muy buena calidad. Si tengo una alta vulnerabilidad y una alta carga de contaminante, lo más probable es que el acuífero esté contaminado. Y así se van generando distintos escenarios. Entonces, para evaluar la vulnerabilidad, nosotros usamos distintos métodos. Ahora, ¿por qué no evaluamos la vulnerabilidad? Porque está en la ley de base del medio ambiente, y en la norma de emisión de agua subterránea del año 2002 establece que nosotros tenemos que evaluar la vulnerabilidad para decidir qué tipo de normas de emisión nos vamos a coger. ¿Qué vamos a hacer si tenemos un BIM y lo queremos infiltrar? Entonces, esa norma nos lleva a estudiar a vulnerabilidad, y también en los planes de ordenamiento regional vamos viendo cuáles son los sectores vulnerables del acuífero para, por ejemplo, impedir que se instalen empresas contaminantes. Ahora, yo puedo evaluar vulnerabilidad en distintos acuíferos. Evidentemente en Chillán, el acuífero que está confinado a 120 metros de profundidad va a ser mucho menos vulnerable que el acuífero superficial que está en la parte alta. Tomando el principio precautorio, nosotros vamos a ir a evaluar la vulnerabilidad del acuífero superior. Y la razón es que es el acuífero que está mayormente explotado a través de pozos norias, punteras y pozos santos. Por eso que ese es el punto crítico. Ahora, ¿cuáles son las metodologías que vamos a usar? Vamos a ocupar índices, que como les digo, es una aproximación conceptual. Permite identificar los parámetros y las variables significativas para el análisis de un problema complejo. El transporte contaminante en el suelo no saturado es muy, muy, muy complejo. Yo trabajé 3 años en mi tesis doctoral en el tema y solamente logré aproximarme a eso. Te puedo decir con conocimiento de causa, entonces, si alguien no me cree, vaya a mi oficina y le muestro todas las ecuaciones no lineales que están afectando ese tema, o que gobiernan ese tema, y van a ver que es tremendamente complejo y muy difícil de parametrizar. Entonces, por eso es que nosotros usamos
los indicadores que nos permiten aproximarnos al valor de vulnerabilidad real, que es muy difícil de determinar. Y la ventaja es que esto también se puede usar usando el sistema de información geográfica. Aplicaciones, tenemos muchas aplicaciones. Análisis de riesgo, análisis de vulnerabilidad, capacidades de gestión, hidrolabilidad. Estas son algunas de las aplicaciones que hemos usado de los indicadores. Yendo al caso de la vulnerabilidad, la variable más importante que consideramos es la profundidad del nivel freático. ¿A qué profundidad se encuentra el agua subterránea? La composición de la zona radicular del suelo, las propiedades de la zona no saturada, aquí esta zona que está aquí, donde se produce el transporte, las propiedades del acuífero, y en algunos casos el uso de las características del suelo. Aquí hay algunos de los métodos, son los 4 métodos más conocidos. El método Drastic, que es quizás el más conocido, el método oficial que se usa en Chile, que es el método alemán, el Buró del Servicio Geológico de Alemania, que es lo que significa BGR, y que la BGR lo usa como método oficial. El método GOTS lo usa el CERNA-GEOMIN y lo usamos para planificación territorial. Ahora, los dos métodos más usados en Chile entonces son el BGR, BGA y el GOTS. Ambos métodos tienen una escala de aplicación distinta. Y eso es importante dejarlo claro, la escala de aplicación. El método de GA es sitio específico y se usa justamente para determinar la vulnerabilidad de un sector donde voy a descargar contaminantes mediante filtración. El método GOT se usa a nivel de territorial y se usa para determinar zonas de vulnerabilidad a nivel de planificación territorial. Entonces, el método Drastic tiene valor histórico porque fue el primero que se propuso y consiste en una serie de parámetros y cada parámetro tiene un nombre, que es la profundidad, que es D, la recarga, que es R, el acuífero, que es A, el S, tipo de suelo, el T, que es la topografía, el I, que es el impacto de la zona no saturada, y la C, que es la conductividad hidráulica. De ahí viene la palabra Drastic, original. Este método está tabulado, cada uno de las variables tiene una tabla con que podemos valorarla, y entonces se multiplica un promedio ponderado, de acuerdo a esta fórmula, y se obtiene el indicador. Básicamente todos los indicadores van a ser promedios ponderados de acuerdo a valores, rango de valores que están tabulados, y ponderaciones que también están tabuladas. El método BOTS también funciona igual, también tiene una tabulación, simplemente considera menos variables, considera el tipo de acuífero, overall aquifer class, que es la ecología de la zona no saturada, y la profundidad del nivel freático y el suelo. Entonces este también está en una tabulación que usa esta figura, que es bastante simple. Cuesta programarlo, ¿cierto? Y ahí hay un problema para usarlo con el SIS, pero no se puede hacer, yo lo he hecho. El método AVI es un método poco conocido que simplemente ocupa 2 parámetros, y la verdad es que a mí no me gusta mucho, siempre considera 2 parámetros. Y el método de GA, el método que tenemos que usar si vamos a presentar un estudio de la DGA, está intentando, perdón, algo que no debería apretar, podemos hacer la presentación, perdón por la interrupción. Y este método, la DGA lo definió como oficial y lo incorpora en el manual de aplicación. Entonces, y está el manual está en Canva, así que ustedes lo pueden ver con más detalle. ¿Cuáles son los parámetros? Tiene 5 parámetros. La capacidad de campo de efectividad del primer metro de la columna solo saturado. Aquí considera la zona radial. Aquí considera la recarga, la composición del suelo, de la columna no saturada, el espesor de la zona no saturada, la profundidad del agua, y si existe o no una acuífero artificial.
Sobre la base de eso se calculan unos puntajes, siguiendo esa metodología, y se llega a una tabulación que nos dice si el nivel de vulnerabilidad. Entonces, hemos hecho un ejercicio con varios tesistas, trabajé bastante tiempo en esto, y podemos ir comparando los resultados de los distintos métodos desde niveles de vulnerabilidad deseable, baja, media, alta y extrema. Los resultados son interesantes porque no son iguales. Entonces, aquí es donde es importante usar siempre el mismo indicador para poder comparar cosas. Mi recomendación es la escala de Cuenca o escala latinoamericana, como le voy a mostrar un ejemplo después, podemos usar el BOD. De escala local, podemos usar el método de la verdad es que no le recomiendo mucho usarlo en Chile. El último trabajo que hice fue participar en un proyecto donde determinamos la vulnerabilidad de aguas subterráneas de toda Sudamérica. Está bonito el proyecto. Lo voy a dejar en Canva en la publicación. Aquí hay una metodología más pedestre, hicimos comparaciones en dos casos, en un previo, y se fijan que van cambiando la vulnerabilidad de acuerdo a las características. ¿Y por qué? Porque el método DGR, DGA, es sitio específico, entonces incluye ciertas propiedades que el método GOT tiene. Entonces, en general, hay que tener cuidado. El método GOT no sirve a escala radial, el método ALBI no lo recomiendo, y el método DGR, DGA incorpora elementos como la recarga, el tipo suelo, y es aplicable a nivel de estrella. Entonces, esos son algunos de los resultados que hay que tener en cuenta. Bien, aquí les quería mostrar algunas aplicaciones. Les voy a mostrar 4 informes que me ha tocado hacer en distintas épocas de la vida. Esta fue una consultoría que se hizo para el plan de ordenamiento territorial de la Municipalidad de Cautín. Y ahí me tocó justamente evaluar la vulnerabilidad de aguas subterráneas, en todo un estudio de todo el sistema de agua subterránea de la comuna, y al final llegamos, y el producto final que era importante entregar, más que, o sea, igual es relevante indicar los tipos de acuíferos y la estructura de acuíferos, pero al final, para el mapa de ordenamiento territorial, el producto central fue justamente la evaluación de riesgo, y terminamos con este producto de acá, que es el mapa de riesgo de la comuna de Curacao. Se fijan que ahí tengo las zonas de alta vulnerabilidad y baja vulnerabilidad. Es muy poca baja vulnerabilidad. Otro producto similar fueron las cartas de vulnerabilidades que elaboramos para el BIO hace algunos años atrás, en 2009. Y tenemos este Atlas, que está bastante bonito. Y logramos generar cartas de vulnerabilidad para la región. Y tenemos específicos los distintos indicadores, profundidad, las variables que se indicaron. Y acá tenemos los mapas de vulnerabilidad, definiendo las zonas justamente de mayor nivel de vulnerabilidad de agua subterránea. Esto lo usa Olvido para la planificación de su captación. Una aventura simpática que me tocó participar hace poco usando la misma metodología fue con un grupo internacional determinamos el mapa de vulnerabilidad de agua subterránea en Latinoamérica. Fue una volada bien interesante y bastante general, pero aquí está el mapa de vulnerabilidad de nuestro acuífero. Está bonita la cuestión. Un trabajo interesante que una de las cosas locas que me ha tocado participar, pero que tengo un artículo muy bueno en el que soy coautor. En un plano más terrestre, es muy común que me toca hacer estudios de vulnerabilidad, y esta clase que le hice el día, ustedes pueden salir a trabajar mañana y hacer estos estudios y cobrar su honorario. Este es un estudio que hice para una empresa de acá de la zona, y al final uno termina indicando patrones de vulnerabilidad. Y esto es para presentarlo a la DGA. Aquí apliqué, como era para presentarlo a la DGA, y generé generé un informe utilizando la metodología de DGR-DGA. Y terminamos con una conclusión
de que el acuífero tenía vulnerabilidad. Entonces, como pueden ver, esta metodología a mí me ha tocado usarla profesionalmente muchas veces y hay decisiones, incluso ha llegado el momento, la última vez que me tocó hacer un estudio de vulnerabilidad, significó paralizar un proyecto porque no tenían otra forma de deshacerse del agua residuales tratadas. Entonces, no es menor el tema y antes de definir y comprar un sitio yo recomendaría hacer este tipo de análisis. Ya chiquillo, esta es la clase de vulnerabilidad y nos queda la última clase que voy a dejar liberada muy luego.